Bienvenidos a Cursos Geotecnia. Hoy corresponde trabajar la segunda parte al tema de análisis de estabilidad de taludes. Vamos a trabajar el método de Kuhlmann como un método para evaluar el factor de seguridad de taludes casi verticales, taludes homogéneos con pendientes que pueden aproximarse de los 60 a los 90 grados, proponiendo una superficie de deslizamiento plana. Ese método nos da muy buenos resultados para taludes casi verticales. Se dice que para pendientes mayores a 60 grados podemos obtener resultados con una muy buena aproximación. Es decir, que si comparamos el resultado utilizando el método de Kuhlmann con cualquier otro método que proponga superficies curvas de deslizamiento, podemos obtener un buen orden de magnitud del factor de seguridad. En cuanto a los métodos que utilizan superficies curvas, los invito a que en el texto de la Braja Das, en el capítulo 10, revisen los diferentes métodos que allí aparecen. Pero en lo que respecta al alcance del curso, vamos a quedarnos simplemente con la aproximación del método de Kuhlmann. ¿Qué nos plantea Kuhlmann? Nos plantea que conociendo las propiedades geotécnicas del talud, y en este caso estamos hablando de una masa homogénea con un determinado peso específico, una cohesión efectiva y un ángulo de fricción. Por otra parte, conociendo las características geométricas del talud, la altura, la pendiente, evaluemos el factor de seguridad en superficies planas que pasen por el pie. Y aquí estamos planteando una superficie que presenta una inclinación θ respecto a la línea horizontal. Y la idea es que evaluemos el factor de seguridad en dicha superficie. ¿Cómo? Relacionando la resistencia que el suelo puede ofrecer en dicha superficie con el esfuerzo cortante actuante o desarrollado en dicha superficie. Ahora, ¿qué acción es la que está generando esfuerzos cortantes en el plano de análisis? En este caso, el plano AC. Sería el peso de la cuña de suelo por encima de dicho plano. Ese peso nosotros podemos determinarlo como el producto del área del triángulo ABC por un metro de profundidad, eso nos da el volumen, y por el peso específico del material que estamos trabajando. Esto podemos resumirlo a través de esta ecuación que nos permite calcular dicho peso. Ahora, ¿cuál es el área del plano de deslizamiento? Podemos determinar la longitud del segmento AC como una función de la altura del talud y de la pendiente θ. Es así como el segmento AC podemos determinarlo como h sobre seno de θ. Si multiplicamos la longitud del segmento AC por un metro, eso nos daría el área del plano de deslizamiento potencial. El peso, finalmente, vamos a poder escribirlo de esta manera en función del segmento AC y del segmento AB. Ahora, esa fuerza, el peso, va a tener una componente tangencial al plano y una componente normal al plano. La componente normal será la que genere esfuerzos normales en el plano
y la componente tangencial del peso será la que desarrolle esfuerzos cortantes. Es decir, que la componente tangencial del peso será la que tienda a hacer fallar el talud, mientras que la componente normal es la que nos ayuda a generar cierta resistencia dentro del talud. La componente normal podemos determinarla como el producto del peso por coseno de teta y la componente tangencial como el producto del peso por seno de teta. Esto nos va a permitir determinar el esfuerzo normal efectivo como la componente normal entre el área del plano potencial de deslizamiento y el esfuerzo cortante actuante o desarrollado como la componente tangencial del peso entre el área del plano de análisis. Este esfuerzo normal será el que terminemos reemplazando en la ecuación de resistencia y esta expresión de esfuerzo cortante actuante o desarrollado será la que terminamos reemplazando en la expresión de factor de seguridad. De esa manera, poco a poco, vamos construyendo la expresión de factor de seguridad asociado a un plano potencial de deslizamiento que se encuentre inclinado un ángulo θ respecto a la horizontal. Es decir, que estamos poco a poco construyendo la expresión para evaluar el factor de seguridad en cualquier superficie que presenta una inclinación θ respecto a la horizontal. Si reemplazamos la expresión previamente calculada de peso, la componente normal finalmente podemos escribirla de esta manera. Y lo propio podemos hacer con la componente tangencial del peso. Reemplazando la expresión de componente normal, reemplazando la longitud del segmento AC, finalmente podemos tener una expresión para el esfuerzo normal efectivo que actúa en el plano potencial de deslizamiento. Esta expresión de esfuerzo normal efectivo es la que terminamos reemplazando en la expresión de resistencia. Es decir, que ya tenemos que la resistencia que el suelo ofrece en dicho plano potencial de deslizamiento será C', que es la cohesión efectiva, producto de la caracterización geotécnica, sigma', que acabamos de expresar de esta manera, por tangente de φ'. Esa resistencia es la que terminamos reemplazando acá. Ahora, ¿quién es el esfuerzo cortante desarrollado? Pues será la componente tangencial del peso entre el segmento AC. Entonces reemplacemos esta expresión acá y reemplacemos la longitud del segmento AC como h sobre seno de θ. Esta expresión nos permite evaluar el esfuerzo cortante actuante o desarrollado debido, en este caso, al peso del suelo. No tenemos otra acción, sino solamente, en este caso, el peso del suelo. Ahora ya podemos reemplazar esta expresión en la de factor de seguridad para, finalmente, poder tener la expresión completa para el factor de seguridad de un talud finito a través del método de Kuhlmann. Esta sería la expresión que nos permite evaluar el factor de seguridad para cualquier superficie que presente una inclinación θ respecto a la horizontal. ¿A partir de qué información? A partir de la información de la caracterización geotécnica C', φ', gamma, a partir de la caracterización geométrica H, beta y producto de proponer
una superficie potencial de deslizamiento. En este caso, una que se encuentre inclinada θ grados respecto a la horizontal. Cuando yo reemplazo cada una de esas variables, les asigno un valor, finalmente puedo determinar el factor de seguridad asociado a ese plano potencial de deslizamiento. Ahora, la pregunta, ¿cómo determino el factor de seguridad del talud? Hemos determinado el factor de seguridad asociado a un plano. Y hemos dicho que el factor de seguridad es el menor de todos los evaluados en los diferentes planos. Lo que tenemos que hacer entonces es variar la inclinación del plano, θ. Es decir, tenemos que darle diferentes valores a θ. θ varía o puede variar desde los 0 grados hasta los beta grados. Y para cada valor de θ vamos entonces a obtener un factor de seguridad. Es así como se plantea el método gráfico de evaluación del factor de seguridad, en donde proponemos diferentes valores de θ, evaluamos con la expresión el factor de seguridad y luego podemos establecer cuál es el menor factor de seguridad. Ese será el factor de seguridad del talud y ese menor factor se presentará en un plano cuya inclinación vamos a denominar inclinación crítica. Θ crítico para nosotros será entonces la inclinación de la superficie donde se presenta el menor factor de seguridad. Y esta va a ser una metodología aplicada para evaluar factor de seguridad, una metodología que vamos a denominar metodología gráfica. A continuación, un ejemplo en donde se plantean las características de un talud. Geométricamente estamos hablando de un talud que tiene 7 metros de altura, una pendiente de 65 grados y las propiedades geotécnicas son las que se indican. Este talud puede ser producto, por ejemplo, del corte para la construcción de una vía o el corte para la construcción del sótano de una edificación. Y se nos pregunta si el talud podemos considerarlo estable o no. Que determinemos el factor de seguridad y finalmente se indique si ese talud se puede considerar estable o no. Recordemos que para poder considerarlo estable es necesario que el factor de seguridad sea mayor que 1,5. Entonces, para eso retomamos la expresión de factor de seguridad y reemplazamos cada uno de las propiedades físicas, mecánicas y geométricas del talud. A continuación, la idea es darle valores a θ y calcular para cada valor de θ el factor de seguridad. Aquí estamos planteando valores de θ entre 20 y los 48 grados y luego de la evaluación del factor de seguridad, pues entonces lo que hacemos es representar gráficamente la variación del factor de seguridad con θ. Y eso nos va a permitir gráficamente establecer cuál es el menor valor que toma el factor de seguridad. En este caso, el menor valor se da para un ángulo de 43 grados, una inclinación del plano potencial de deslizamiento y el valor es de 1,2. En este caso, como el factor de seguridad es menor a 1,5, el talud es estable porque es mayor a 1, pero no podemos considerarlo estable por ser menor a 1,5. Ahora, podemos plantear en lugar de una solución gráfica, una solución analítica. Y para ello podemos tener dos alternativas. Una, trabajada a partir de la expresión de factor de seguridad que acabamos de utilizar, que acabamos de demostrar, y sabiendo que el factor de seguridad del talud es el menor de todos los factores de seguridad
Y conociendo la expresión de factor de seguridad como una función del ángulo θ, tenemos que pensar en derivar parcialmente esa expresión respecto a θ e igualar a 0 para encontrar cuál es la inclinación que hace que la función se minimice. Es decir, si nosotros determinamos una ecuación para θ crítico, podemos luego reemplazar esa inclinación crítica en la expresión de factor de seguridad sin tener que realizar un procedimiento gráfico. En el texto de la Baraja Das, por otra parte, plantean la demostración de θ crítico a partir de los conceptos de cohesión efectiva desarrollada y ángulo de fricción efectivo desarrollado. Sabemos que el cortante actuante o desarrollado podemos expresarlo en función de estos parámetros desarrollados. Y ya tenemos una expresión para el esfuerzo normal efectivo. Lo que vamos a hacer es reemplazar en esta expresión la que hemos encontrado para el esfuerzo normal efectivo. Y vamos a igualar el esfuerzo cortante desarrollado por el peso con el esfuerzo cortante desarrollado función de los parámetros C'D y Φ'D. De aquí, la idea es que determinemos una expresión para la cohesión efectiva desarrollada y sea esta la expresión que derivemos respecto a θ e igualemos a 0 para encontrar el θ crítico. Pero en este caso estamos hablando de una función en donde C'D toma un valor máximo, es decir, cuando hablamos de que el factor de seguridad es el mínimo de todos los calculados, debemos entender que en el plano donde el factor de seguridad es mínimo es porque la cohesión efectiva desarrollada se hace máxima. Cuando la cohesión efectiva desarrollada toma el mayor valor, es allí donde vamos a encontrar el factor de seguridad mínimo del talud. Entonces, luego de derivar parcialmente la expresión de cohesión efectiva respecto a θ igual a 0, vamos a llegar a una expresión de θ crítico como la siguiente: beta más phi desarrollado entre 2. Esta expresión, conseguida al derivar parcialmente esta ecuación, también puede conseguirse derivando parcialmente la expresión de factor de seguridad utilizada en el método gráfico. Los invito a que procedan a realizar paso a paso la demostración de θ crítico. ¿Okay? Sin embargo, en los problemas que vamos a desarrollar a continuación, siempre partimos de esta expresión como una expresión conocida. Si reemplazamos en la expresión de cohesión efectiva desarrollado el θ crítico encontrado, esto nos permite saber cuál será la cohesión efectiva desarrollada en el plano donde el factor de seguridad es mínimo. Y sabiendo que cuando el factor de seguridad respecto a la cohesión se hace igual que el factor de seguridad respecto a la fricción, en ese momento estamos determinando el factor de seguridad respecto a la resistencia, podemos plantear entonces la siguiente expresión, y es que el factor de seguridad respecto a la cohesión determinada o determinado como C' entre C'D, en este caso se hace igual al factor de seguridad respecto a la fricción, y en este caso es el factor de seguridad respecto a la resistencia.
Entonces vamos a plantear para la solución analítica estas tres expresiones. Una asociada al factor de ciudad respecto a la cohesión, otra asociada al factor de ciudad respecto a la fricción y la que ya conocemos, que cuando el factor de ciudad respecto a la cohesión se hace igual al factor de ciudad respecto a la fricción, en este caso estamos hablando del factor de seguridad respecto a la resistencia. Entonces lo que vamos a hacer es que en esta expresión donde dice factor de ciudad respecto a la cohesión, reemplazamos el factor de ciudad respecto a la resistencia, y en esta, donde dice factor de ciudad respecto al ángulo de fricción, vamos a reemplazar el factor de seguridad respecto a la resistencia. Finalmente, nos van a quedar dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son? El factor de ciudad respecto a la resistencia y phi' desarrollado. Dos ecuaciones, dos incógnitas, puedo resolver analíticamente para el factor de seguridad. Ahora, también podemos proceder a resolver analíticamente reemplazando θ crítico en la expresión de factor de seguridad. Y de esa manera podemos proceder a resolver analíticamente con tres ecuaciones, tres incógnitas. Aquí tenemos factor de seguridad respecto a la resistencia, θ, en este caso vamos a reemplazar θ crítico, es decir, vamos a evaluar directamente el menor de los factores de seguridad. Y, por otra parte, al reemplazar θ crítico, involucramos a phi desarrollado, y para ello contamos con la expresión de que tangente de phi' desarrollado es igual a tangente de phi' sobre el factor de seguridad. Entonces, con estas tres expresiones también puedo dar solución analítica al factor de seguridad. Entonces, básicamente vamos a contar con la solución analítica a través de estas tres expresiones o la solución analítica a través de estas dos expresiones. Podemos resolver, en este caso, analíticamente, el siguiente ejemplo. Conociendo las propiedades geométricas, altura 6 metros, pendiente 70 grados, y las propiedades geotécnicas, se nos pide determinar el factor de seguridad, pero ahora de forma analítica. Y por supuesto, se debe indicar si podemos considerar estable o no al talud. Entonces, vamos a trabajar la solución analítica a partir de estas dos expresiones. Vamos a tener dos ecuaciones, dos incógnitas. Reemplazamos los valores de C', de gamma, H y beta. Y, por supuesto, ese factor de seguridad calculado se va a presentar en un determinado plano, cuya inclinación será beta más phi desarrollado entre 2. Los invito a que con calculadora en mano procedan a resolver analíticamente este problema. La solución en este caso es 1.21 y tenemos que concluir que no podemos considerar a este talud estable. El plano donde ocurre ese menor factor de seguridad está inclinado a 46 grados respecto a la horizontal. En el análisis de estabilidad de taludes podemos hablar también de la formación de las grietas por tracción. Y esto nos plantea entonces la necesidad de determinar una expresión distinta para el factor de seguridad. El hecho de que involucremos ahora la formación de la grieta o que involucremos, por ejemplo, agua dentro de la grieta, nos lleva a modificar las expresiones de factor de seguridad. Los invito entonces a que demuestren
las expresiones de factor de seguridad utilizando el método de Kuhlmann en el caso en donde se presente la grieta, y por otra parte los casos donde se presente la grieta y la grieta esté llena de agua. Es decir, que tengamos una presión hidrostática que, adicional al peso, trate de generar la falla o el deslizamiento del talud. Entonces ya tenemos una expresión para talud sin grieta. La invitación es a realizar o a determinar la expresión de factor de seguridad para talud con grieta y luego talud con grieta llena de agua. Igual también debemos tener presente que se pueden tener sobrecargas en la cabeza del talud. Es decir, en esta zona podemos plantear la presencia de una sobrecarga, una carga distribuida uniforme, y la expresión pues también va a cambiar para el factor de seguridad. ¿Okay? Les planteo el siguiente problema para que ustedes resuelvan. La idea es que descarguen las diapositivas que se encuentran en la página del curso. La idea es que revisen el capítulo número 10 de Fundamentos de Ingeniería Geotécnica del texto de Laura Haddad y procedan a resolver los diferentes problemas resueltos y propuestos en el texto. Aquí les dejo la solución y la idea es que ustedes procedan a trabajar de manera independiente otros problemas y luego en reunión podamos realizar consultas, despejar inquietudes. Los espero en la reunión. Hasta una próxima.